Hola, ¿qué tal? Qué gusto de nuevo saludarles. Aquí en Imerich tenemos ahora un invitado de lujo. Como ustedes saben, tenemos un partnership con la prestigiada firma NICE y nuestro invitado de hoy nos va a hablar de ISO, de la parte de seguridad, tanto la parte de seguridad como la parte de inteligencia artificial. Hoy más que nunca, en tantos cambios que está viviendo la industria, lo más importante es hacer las cosas bien en fondo y forma. Es la única forma, valga la redundancia, de estar en la competencia mundial. Bienvenido, Pablo Corona, aquí a Imerich Business and Consulting. Muchas gracias a Muchas, todos ustedes por conectarse. no, muchas gracias, Aymeric, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y pues espero hoy poderles compartir algo útil, práctico, como ya decían, sobre la inteligencia artificial y la ciberseguridad, que en este mundo que vivimos hoy toma una relevancia grande. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este webinar. No, nada más si me pueden ayudar a confirmar cuando se vea la pantalla, por favor. Perfecto, ya lo Ya podemos se ver. ve. Muy bien, bien, pues vamos a comenzar a platicar sobre este tema de inteligencia artificial y ciberseguridad y las distintas certificaciones que hay alrededor de esto, pero también para qué nos ayudan, para qué nos sirven, de dónde surgen y qué es lo que hay que hacer en cada una de ellas. Bien. Yo les pediría, si alguien tiene dudas, comentarios, por favor, alcen la mano. Yo trataré de estar atento al chat y también atento a los que puedan alzar la mano. Y si quieren ir haciendo comentarios a través de las preguntas, los podemos seguir atendiendo conforme avancemos. Bien, aquí me van a canalizar las preguntas la gente de Americ y vamos a poder tener respuestas en algunos momentos, principalmente al final de la sesión. Bien, déjenme comenzar diciendo que las certificaciones lo que buscan es justamente eso, dar certeza. Y esa certeza se trata de en este mundo en donde cada vez tenemos peores condiciones de confianza, lo que necesitamos es mecanismos para confiar y le llaman un mecanismo zero trust, o sea, de confianza basada en la desconfianza. Y vamos a estar viendo eso alrededor de la sesión en varios momentos. Entonces, ¿para qué sirve la certificación? Pues para generar confianza, para internamente también generar disciplina y para tener ventajas competitivas contra otras organizaciones. Pero déjenme darles un ejemplo, eh, porque por ahí en los años 2000 hubo un boom de certificaciones en materia de ISO, principalmente ISO 9000. Seguramente muchos recordarán muchas certificaciones en materia de ISO 9000 que se dieron por esos años. Eh, ISO 9000 se volvió entonces un factor distintivo y pues las empresas que tenían ISO 9000 eran aquellas que tenían mayores capacidades, la que tenían pues una mejor calidad. ISO 9000 justamente habla de la calidad de los servicios, de los productos, de una oferta hacia los clientes y alguien que tenía ISO 9000 tenía un factor distintivo contra otras organizaciones. Sin embargo, conforme fue avanzando esta pues tendencia de que todo mundo quería certificarse, dejó de haber un factor distintivo en ISO 9001 para volverse en muchos casos el mínimo indispensable. No solamente era tener ISO 9000 para distinguirme como un mensaje para decir yo soy una empresa de excelencia, sino quieres participar en un concurso, quieres que seas considerado como un potencial proveedor, entonces necesitas tener ISO 9000. Me parece que estamos en un punto importante en donde estos estándares de los que les voy a platicar el día de hoy se vuelven unos factores distintivos, competitivos y de alguna manera que le generan valor a las organizaciones y que distinguirá a las empresas de excelencia.
pero eventualmente también se van a volver factores mínimos indispensables. Y hoy las empresas que se suban el día de hoy posiblemente lo verán como un factor distintivo, como una ventaja competitiva para estar en este entorno altamente demandante, pero también las que logren demostrar a través de ellas disciplina y confianza ganarán con sus clientes una cultura que dentro de algunos años distinguirá a las empresas que sean líderes en ese mercado. Bien, de esta manera, por darles algunos datos importantes, las brechas que iniciaron con una explotación de vulnerabilidades, según los últimos estudios de ciberseguridad, arriba del 31% de las brechas iniciaron con vulnerabilidades que ya eran conocidas y el 99% de los ataques se concretaron gracias a que ya había vulnerabilidades que no habían sido parchadas en las organizaciones. El 45% de las empresas tiene inteligencia artificial en uso dentro de sus organizaciones, pero que no fue autorizada para que los empleados hicieran uso de ellos. Las empresas pierden 7 días con respecto de la explotación hasta poder recuperar, parchar y mantener disponible su infraestructura. Y el promedio de un ataque es alrededor de 4 millones, 4.4 millones de dólares, de tal manera que ya no estamos hablando de ataques que protegen solo a la organización en sus finanzas y en su reputación. Pueden ser ataques que literalmente saquen del mercado una organización, que pueden comprometer la vida de las personas, las cadenas de suministro y un montón de otras situaciones que no solamente estamos hablando de proteger bits y bytes, sino literalmente de esta confianza digital y que a través de estos estándares podemos volverla una confianza digital demostrable. Para darnos una idea de esto, también el objetivo de implementar tecnologías debe ser claro en las organizaciones. Implementamos tecnologías que nos permiten ser más rápidos, más eficientes, llegar a más clientes y eso entonces se vuelve un habilitador de negocio. En particular, las tecnologías de inteligencia artificial, que en realidad no son nuevas. Desde los 60 ya teníamos tecnología de inteligencia artificial. Sin embargo, las capacidades de memoria, de procesamiento, de economía de costos de estas tecnologías han logrado que últimamente las tecnologías de inteligencia artificial y particularmente las tecnologías generativas de inteligencia artificial han transformado la manera en la que interactuamos con sistemas, en las que automatizamos, en las que generamos respuestas, utilizamos, explotamos y analizamos datos. De tal manera que ya no estamos solamente teniendo una herramienta que se vuelve un factor para ser más rápidos, sino literalmente para ser más inteligentes, para ser más eficientes, más autónomos y por lo tanto convertirnos en empresas que cumplan mejor sus objetivos. Pero al mismo tiempo, eso conlleva pues distintas problemáticas, porque tenemos un panorama muy amplio en materia de uso de inteligencia artificial generativa, agéntica, con distintas herramientas de varios tipos. No sé si a ustedes les pasa, pero de repente siento que cuando llegamos a ver las distintas herramientas disponibles, es como llegar a un restaurante en donde el menú es tan amplio que cuando terminas de verlo ya se te quitó el hambre. Entonces, tenemos un panorama amplísimo de herramientas para generación, de imágenes, de texto, para generar software, para convertir texto a imágenes, convertir texto en documentos, poder interpretar la visión de una persona, de generación de documentos, de análisis, incluso para temas de ocio, para poder hacer música, para poder hacer juegos y otros temas de entretenimiento. De tal manera que entender para qué sirve cada una de estas herramientas y cuál va a ser la ventaja competitiva en cada uno de estos casos es una de las claves principales para
la generación de valor hacia las organizaciones, porque no utilizamos esto solo por una moda. Si bien muchas organizaciones lo usan por moda, en realidad el objetivo es utilizarla para conseguir el cumplimiento de los objetivos de la organización y, como dijimos, ser más eficientes, más rápidos, llegar a más clientes y al final ser empresas más competitivas. Entonces, ¿qué riesgos vemos del uso de estas herramientas? Bueno, pues la fuga de datos, seguramente habrán visto, si han leído las letras chiquitas de los distintos mecanismos de inteligencia artificial, pues usar herramientas gratuitas de inteligencia artificial muchas veces estaría dándole acceso a piezas de contenido de la cual seguramente tendríamos propiedad intelectual y pueden ser secretos de negocio o alguna otra información sensible que, si utilizamos una inteligencia artificial gratuita, posiblemente estamos alimentando un sistema con nuestros secretos de negocio que después nuestro competidor podría utilizar el mismo sistema y obtener respuestas que en teoría eran nuestra ventaja competitiva. Por lo tanto, identificar cuáles son las herramientas adecuadas, las herramientas verificadas, autorizadas por la organización, es otra de las claves relevantes para entender este contexto. Y también la validación de las salidas. Seguramente habrán escuchado este tema de las alucinaciones. Los que hayan interactuado con inteligencia artificial, sobre todo las gratuitas, habrán visto que hay posibilidades y hay mucha generación de texto, de imágenes que a veces no es totalmente precisa, que puede tener errores, que pueden tener datos incompletos, sesgados o simplemente inventados. Por lo tanto, tener mecanismos para validar cuáles son las herramientas adecuadas, verificadas, evitando fugas de información que nos evite perder esa ventaja competitiva, es otra de las claves en este entorno de uso de herramientas tecnológicas. Por darles un ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el término microscopía electrovegetativa. Pues si no lo han escuchado, busquen en Google Scholar, que Google Scholar es como el Google de los documentos académicos de investigación científica, en distintas revistas indexadas donde se publican los avances relevantes de la ciencia, y en más de 120 artículos aparece este término microscopía electrovegetativa, que en realidad no existe. Y no existe, pero resulta que en algún momento dijeron, pues vamos a evitar que los LLMs alucinen y se inventen información entrenándola solamente con sistemas y con documentos académicos probados, revisados entre pares y que sea conocimiento consolidado científico. Y dentro de esos documentos estaba este documento que en dos instancias tenía de manera contigua, medio artificial, el término Vegetative Electron Micrography. Pero en realidad este texto está a dos columnas, o sea, este párrafo no continúa aquí, sino continúa este párrafo acá, y este párrafo pues no continúa acá, sino continúa acá. Y lo mismo sucede aquí, pero de manera más desafortunada, porque otra vez aparece Vegetative Electron Micrography como si fuera una consecución de palabras, pero en realidad este párrafo debería continuar acá. Pero la inteligencia artificial no fue entrenada adecuadamente para identificar que esto estaba a dos columnas y se inventó el término microscopía electrovegetativa y empezó después a ser utilizado por las otras inteligencias artificiales que ya adoptaron el término para generar documentos académicos que otros investigadores pedían, eh, crear nueva investigación con términos novedosos, y los investigadores que hicieron revisión de pares de esto tal vez no se atrevieron a cuestionar qué era eso por no parecer ignorantes o no ser evidenciados, y al final terminó siendo publicada en varias revistas cuando el término ni existe. La pregunta que trato de hacerles es, ¿cuántas veces en nuestros sistemas hemos tenido el equivalente a la microscopía electrovegetativa de documentos con términos, con conceptos, con ideas que ni existen, que ni tienen sentido porque no hay un mecanismo para validar adecuadamente y para establecer de manera formal una revisión de esos documentos? Yo les puedo decir de manera categórica, porque lo hemos visto
en empresas y en organizaciones a las cuales hemos ayudado, certificado, auditado y hecho distintos tipos de evaluaciones, que este tema de las alucinaciones en un entorno profesional y en una arquitectura adecuada de inteligencia artificial, prácticamente no existen las alucinaciones si está adecuadamente creada la infraestructura, la revisión. Y la validación. Pero si usamos los LLMs así, déjenme llamarlo de manera pura, pues entonces estamos sujetos a que aparezca microscopía electrovegetativa en todos nuestros documentos. Y pues hablando de ejemplos más tangibles, hace poco una de esas empresas de auditoría grandes del mundo, de las llamadas Big Four, solo hay cuatro de ese tamaño en el mundo, recibió una multa grande y tuvo que retirar y devolver cantidades importantes de dinero por reportes que su gente había creado con inteligencia artificial y que habían pagado impuestos de manera errónea, calculados de manera no adecuada por un uso no validado de estas tecnologías. Y también en el tema de las amenazas cibernéticas tenemos un problema similar. Tenemos cada vez más actores que pueden tratar de buscar vulnerarnos, desde actores persistentes con capacidades de espionaje entre estados, entre grandes instituciones y corporaciones, el crimen organizado que hoy ha migrado a los entornos digitales, personas activistas que buscan reputación y que buscan dañar a veces por temas de protestas, o simplemente la mayoría de los ataques son ejecutados no por expertos en sistemas que dominan una disciplina, sino solamente que saben copiar y pegar textos, malware y elementos que permiten afectar otros sistemas que alguien más realizó. Pero también arriba del 90% de los ataques involucran una amenaza interna, empleados maliciosos, negligentes, molestos, contratistas, gente a la que le engañaron a través de un phishing o algún otro tipo de engaño para robarle credenciales, para sacarle información importante y de ahí poder perpetrar y contagiar los sistemas con distintos tipos de malware, ransomware que busca cifrar el contenido de los equipos con una llave que después los atacantes, los delincuentes, pedirán un rescate para recuperar la información. Y luego hasta hay un doble petición de rescate, una doble extorsión, porque si no, buscan extraer información relevante y amenazan, aunque tenga respaldos y la recuperes de otra manera, con hacer pública esa información. Perder la disponibilidad de esos sistemas también se ha vuelto un problema grave, la denegación de servicio y la imposibilidad de darle continuidad al negocio soportado en tecnologías también afecta fuertemente la reputación de las organizaciones, o hasta ataques de fuerza bruta que lleven a tratar de adivinar, de tirar los servicios por hacerlos indisponibles. Entonces, como ven, es un panorama complejo que no es nuevo, que ha ido creciendo con el tiempo y que pues a través de estos estándares que les voy a platicar buscamos dar solución a estos problemas. Entonces, ¿qué busca comprometer y qué sí puede facilitar una certificación? Pues el sistema de gestión busca identificar los riesgos, tener responsabilidades claras, controles, mecanismos de auditoría y trazabilidad y visibilidad interna. Eso no significa que vamos a tener un chaleco antibalas impenetrable, incluso los chalecos antibalas, incluso el cristal y el acero blindado, existen pues municiones que pueden perforarlos. Sin embargo, lo que sí va a lograr es una cultura que no es créeme porque soy tu amigo, no es créeme porque yo hablo bonito o te doy mucha información, sino porque hay todo un mecanismo para identificar los riesgos, para establecer controles, para validar a través de evidencias y auditorías que estamos en un ciclo de mejora continua y que incluso cuando algo falla, puedo regresar a establecer nuevos controles, identificar nuevos riesgos y poder tener mecanismos para aprovechar mejor estos habilitadores de negocio en términos de la tecnología, ya sea de automatización de inteligencia artificial, de usar un sitio web, un procesador de pagos o simplemente
para facilitar el procesamiento, almacenamiento, análisis de la información, para que esto funcione en beneficio de nuestra organización y que no pueda ser explotado por un atacante con fines maliciosos. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas más comunes? Pues arriba del 51% de las empresas han reportado tener al menos una consecuencia negativa por el uso de inteligencia artificial, problemas que ya mencionamos de inexactitud, de privacidad, de compliance y de propiedad intelectual, de acciones no deseadas. Hace poco vi una noticia que ahora que la inteligencia artificial ya no solo genera información, sino estamos dando capacidades de ejecución de acciones. Pues una empresa buscó automatizar cierto control de inventarios con una de estas inteligencias artificiales, le dieron la posibilidad de comprar y compró por error cantidades extralimitadas de ciertos insumos y menos de otros, por otra vez una falta de entrenamiento adecuado por uso de mecanismos demasiado genéricos, pero como les decía, si se hace adecuado, esta inexactitud, que es el principal riesgo de uso de inteligencia artificial, se puede controlar teniendo políticas claras de uso, una clasificación de la información, validaciones, revisiones, bitácoras y una arquitectura consolidada, no solamente con herramientas gratuitas, sino probadas, armonizadas entre ellas y que incluso se pueden validar y retar entre ellas. De esta manera, el objetivo de un sistema de gestión, en este caso de inteligencia artificial, será atender los distintos riesgos que tiene la implementación de esta tecnología por la complejidad del entorno, por la falta de explicabilidad y transparencia. Hoy muchos de los modelos les cuesta trabajo explicar de dónde sacaron, cuál fue el origen de la información. Ya se ha avanzado bastante en modelos razonadores que van haciéndolo por pasos, pero al final la manera en la que almacena la información un modelo grande de lenguaje no es una forma lineal y por lo tanto, dependiendo el nivel de automatización, de las fuentes de información, de cómo es entrenado, de los sesgos que pudiera tener tanto los datos originales como los mecanismos de entrenamiento, puede llevar a problemas en la ejecución, otra vez, alucinaciones o a resultados no deseados. Por lo tanto, considerar la preparación tecnológica, el ciclo de vida completo de las organizaciones e incluso problemas de hardware y software son parte de los riesgos que habrá que considerar en este complejo entorno. Y además esto se va haciendo cada vez más grande con tendencias como esta llamada vibe coding. Yo no sé quién de ustedes ha escuchado sobre el vibe coding, pero no sé si alguno de ustedes ha programado algo en su vida, pero piensen cuánto tiempo se tardarían en programar este videojuego. Espero que la animación se vea bien en la transmisión. Este videojuego fue programado literalmente en unas horas a través de lo que llaman vibe coding, de darle solamente sentencias de prompt a una inteligencia artificial y después decirle, eh, crea un juego de un panda que pueda brincar, volar e interactúe con distintos otros mecanismos. O un juego como estos, parecido a estos que llaman Minecraft, también creado en un fin de semana en 5 horas, pero que después de cierto tiempo sus creadores buscaron capitalizar volviéndolos de paga para poder pues utilizar un beneficio económico derivado del juego que habían creado con inteligencia artificial y que perdieron dinero literalmente porque si bien el juego era útil, funcional, práctico, bonito, atractivo, no tenía consideraciones adecuadas en su arquitectura, en la manera en la que validaba a los usuarios, validaba las distintas herramientas que ibas ganando, los puntos, monedas, y pues alguien encontró maneras de hacer trampa en los juegos porque era un juego que estaba pensado de manera de cara al usuario, muy llamativo y práctico, útil,
pero no tenía una arquitectura adecuada de seguridad. Si bien estos son ejemplos de un videojuego, lo mismo está sucediendo hoy con software empresarial, con páginas web, con sistemas de productividad, de cálculo, procesamiento, entrenamiento de otros sistemas de inteligencia artificial. Y si no tenemos cuidado, estamos creando un entorno de herramientas menos validadas, menos probadas, que pueden ser muy rápidamente desplegadas, pero eso no quiere decir que sean seguras y que puedan tener mantenibilidad, compatibilidad, interoperabilidad con otros sistemas como otros sistemas robustos, de tal manera que necesitamos herramientas que nos ayuden a entender estos riesgos, a validar este contexto como un todo, como parte de la organización. Y el objetivo no es decir no usar inteligencia artificial, no dejar de usar herramientas para automatizar o para hacer más rápida la organización, sino cómo hacerlo de manera adecuada para no sucumbir en el intento. Entonces, pues aquí tenemos un mapa de 3 certificaciones, una enfocada a la seguridad de información, que es ISO 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de información que se basa en preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pero no solamente se trata de proteger bits y bytes, como les dije, de esa información y de esos sistemas informáticos hoy dependen la provisión de agua, de luz, de gas, de cadenas de suministro, los servicios financieros, comunicaciones. Por lo tanto, estamos protegiendo también al mundo físico y a la sociedad en general. La, el estándar ISO 27701 sobre privacidad, que lo que busca es proteger los datos personales y dar transparencia a los que en México le llamamos derechos ARCO para cumplir con las regulaciones aplicables en materia de privacidad. Y seguramente todos nos hemos preguntado en algún momento cuando nos hablan por teléfono de dónde sacaste mi número y quiero saber y quiero bloquear y que me dejes de promover o que me dejes de hablar con información que yo no solicité, pues utilizar un estándar como este ayudará a alinear esos principios sobre tratamientos, transferencias, finalidades de los datos personales y que se cumpla en el entorno regulatorio aplicable. Y la ISO 42001, que es un estándar para un sistema de gestión de inteligencia artificial que ayude a implementar de manera segura prácticas que controlen el riesgo del uso de inteligencia artificial, identificando estos posibles errores, sesgos, problemas de alucinación y creando una arquitectura robusta, poniendo una supervisión humana en donde sea necesaria con responsabilidad a cargo de una persona. Hoy no podemos hacer responsable a una máquina por una mala decisión. Por ejemplo, en un caso médico podemos quitarle a un médico su licencia, multarlo, incluso meterlo a la cárcel, y no podemos penalizar de una manera así a una máquina. Por lo tanto, tener mecanismos de control en este sentido va a ser otro de los puntos relevantes para este sistema de gestión de inteligencia artificial. Eh, pero certificar no es adoptar una norma solamente para tener un papel colgado en la pared, sino es un mecanismo que proviene de un ecosistema de confianza, como les dije, en este mundo en donde ahora vivimos en la cultura del Zero Trust. Se trata de comprar un certificado, sino compramos una evaluación que garantiza que nuestra organización pasó por una auditoría a través de un ente auditado, a través de un ente acreditado que tiene competencia, que tiene una certificación con validez y reconocimiento internacional, que le va a dar una ventaja competitiva en el mercado y que nos va a obligar a estar en un ciclo de vida completo, en la mejora continua y en la entrega comprometida de esos productos, servicios y tanto al interior de la organización como al exterior, una transformación digital que de verdad apoye a los procesos de la empresa. En ese sentido, pues el sistema de gestión de inteligencia, perdón, de seguridad de información, lo que busca es no solamente qué herramientas tienes, sino cómo atiendes tus riesgos,
¿cómo identificas qué controles son necesarios y cómo se le hace un monitoreo constante a través de métricas para validar que esos controles realmente limitan el tipo de eventos y consecuencias que buscamos evitar en esa confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información? No solo hacia los datos, sino hacia los procesos de negocio que están soportados en esas herramientas, pero que cuando algo falle, puede haber mecanismos de mejora que nos lleven a elegir nuevos controles, a mejorar los que ya hay y a establecer este ciclo permanente para validar a la organización dentro de ese entorno cambiante. Por otro lado, el sistema de gestión de privacidad, ya hablábamos del tema de la protección de los datos personales según las distintas regulaciones aplicables. México fue un caso interesante porque México tuvo el primer esquema certificable reconocido por la autoridad competente en materia de datos personales en el mundo, en su momento el INAI, hoy ya extinto, de tal manera que tenemos un marco legal mexicano y además marcos legales extranjeros e internacionales, por ejemplo, GDPR, que aplica en Europa, algunos marcos en Asia, en Estados Unidos. Entonces, tener un sistema de gestión de privacidad y protección de datos personales nos llevará a garantizar el tratamiento legítimo, controlado e informado, cumpliendo con los principios de transparencia, de calidad, de finalidad, involucrando a los terceros que nos ayudan en el tratamiento de datos personales, guardando evidencias de ese cumplimiento e incluso estas regulaciones, en particular la mexicana y la europea, mencionan el uso de herramientas de inteligencia artificial que deben hacerse de manera responsable y que pongan al usuario en el centro y que debe haber un cumplimiento con el interés legítimo de esa persona que proporciona sus datos personales para obtener un beneficio, un producto, un servicio y que deben ser protegidos por los responsables, que en este caso seremos las empresas que utilizamos esos datos para prestar esos productos o servicios. Y por último, el sistema de gestión 42001, que no solo es un tema de ética decorativa, no solo es un tema de usar inteligencia artificial por moda, sino entender el impacto que tiene no solo en la organización, sino en las personas, en los usuarios, en la sociedad, para implementar controles que nos lleven al adecuado uso de estas herramientas y otra vez a un ciclo de evidencia, de monitoreo y de mejora continua que lleve a un uso responsable y controlado de estas herramientas en beneficio de la organización. Y de esta manera podemos tener un modelo integrado en una sola organización, recibiendo no tres auditorías, podemos hacer un solo ejercicio de auditoría en donde en un mismo evento se audite la seguridad, la privacidad y la inteligencia artificial como un esquema integrado, porque al final todas las organizaciones son en sí mismos un sistema de gestión que busca cumplir con objetivos como empresa y que agregará a esos objetivos la preservación de la seguridad de la información, de la privacidad, del adecuado uso de la inteligencia artificial a través de estos modelos integrados que nos lleven a aprovechar las herramientas de manera más práctica. Déjenme darles un ejemplo más o menos reciente. No sé quiénes han escuchado en las noticias. Hace poco empezó a haber mucha movimiento y ruido alrededor de esta herramienta Mythos creada por Anthropic, los creadores de Claude, uno de los mecanismos de inteligencia artificial de LLMs más grandes en el mundo. Pero también creo que hay cierto mito alrededor de decir, pues es una inteligencia artificial todopoderosa que puede detectar y puede vulnerar cualquier sistema. La verdad es que ya es algo que había sucedido en el pasado. Ha habido mecanismos de autenticación, de automatización, de identificación de vulnerabilidades, de contramedidas de seguridad, de identificación de los niveles de madurez, de los niveles de riesgo y de las capacidades de respuesta que puede tener una organización. Y si bien Mythos sí es una herramienta importante, el tener un sistema de gestión nos ayudaría incluso a que nuestros sistemas estén preparados ante la
ataques automatizados y de identificación de vulnerabilidades de manera proactiva y que no tienen precedente en el mundo, lo que le llaman una identificación de una vulnerabilidad día cero o de zero day. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a tener una seguridad basada en capas con controles de distintos tipos que actúan de manera previa, autentican, monitorean, identifican comportamientos anómalos, cruzan información y correlacionan bitácoras y datos de distintas fuentes para identificar si algo tiene que ser contenido, detenido o de plano eliminado de nuestros sistemas y que nos lleve a un sistema de madurez mayor en cada organización. Y los que ya conozcan algún estándar de sistemas de gestión, ya sea ISO 9000 para calidad, 14000 para medio ambiente, 42000 para inteligencia artificial o 27001 para seguridad de información, habrán visto que tiene una estructura común que lo que busca es identificar a qué se dedica la organización, como en este caso la seguridad de información o la inteligencia artificial o la privacidad abona a los objetivos organizacionales, cómo se establece un liderazgo para delegar roles, responsabilidades y que eso lleve a la identificación de los riesgos operativos dentro de la organización, riesgos del uso de herramientas de ciberseguridad, de riesgos del uso de tecnología y que hay que proteger esa confidencialidad, integridad o disponibilidad, riesgos a la privacidad o riesgos por el uso de inteligencia artificial para implementar recursos, capacitación, concientización, delegación de funciones y llevar a cabo una operación diaria de esa protección de la seguridad de la información, del uso adecuado de inteligencia artificial o de la privacidad y tener mecanismos internos de monitoreo y evaluación del desempeño a través de auditorías internas, de revisiones que en cuando detectemos una posibilidad de incumplimiento o mejora potencial, regresemos a ese ciclo que ya mencioné hace rato, permanentemente de tener una mejora continua en nuestras organizaciones para no ser una empresa que se dedica a hacer gestión de seguridad de información. La mayoría de las empresas que estén participando hoy, lo más probable es que no se dediquen a hacer seguridad de información, pero hoy todos tenemos que hacer seguridad de información porque se vuelve una manera de proteger a lo que sí se dedica nuestra empresa, a prestar productos, servicios, comercio, alimentos, entretenimiento, a lo que nos dediquemos. Hoy utilizamos sistemas informáticos que podrían ser vulnerados y que de no protegerlos podría tener consecuencias en nuestros productos, servicios. Estamos automatizando a través de herramientas de inteligencia artificial y de que no hacerlo de manera adecuada podría llevar a resultados imprecisos, erróneos y a problemas más grandes. Y utilizamos datos personales de clientes, de usuarios, incluso de proveedores, aliados, que deberán ser protegidos adecuadamente para mantener esa confianza digital. Y además ISO 42001 y los demás estándares en general, pero en este ejemplo ISO 42001 para el sistema de gestión de inteligencia artificial, tiene una serie de controles de qué es la mejor práctica a nivel internacional sobre cómo mantener un adecuado uso de esta tecnología de inteligencia artificial. En un momento más les doy ejemplos de estos controles, una guía de implementación de esos controles y cómo alinear los objetivos del uso de inteligencia artificial con objetivos organizacionales y con ejemplos en distintos sectores, de tal manera que la implementación de estas esquemas de cumplimiento y de estándares sea lo más sencilla, fácil para las organizaciones y alineadas a sus intereses. Les hablaba de los controles que existen en ISO 42001, pues desde cosas tan administrativas como que hay una política de qué se vale, qué no se vale, para qué sí puedo utilizar inteligencia artificial, qué herramientas puedo utilizar, qué información puedo subir o no a estas herramientas, la responsabilidad, donde hasta dónde llega la responsabilidad humana y en qué momento debe haber, en inglés le llaman un human on the loop, o sea, un humano en la toma de decisiones, o incluso un human over the loop, o sea, un humano que valide y que sea el responsable de esa toma de decisiones. Y eso va a tener que estar soportado por datos, herramientas, sistemas y personas que validen y que estén integrados de manera adecuada
con un análisis de riesgos del uso de esta inteligencia y un análisis del impacto del uso de estas herramientas, como dijimos, no solo para la organización, sino incluso para usuarios, para las personas o para la sociedad en general, alineando los objetivos del uso responsable de la inteligencia artificial con los objetivos de la organización y con el objetivo social de lo que es la misión de esa organización a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, de tal manera que podamos tener mecanismos de entrenar, de elegir esas arquitecturas adecuadas, el origen de los datos, la limpieza de esos datos. Hoy la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial dedican más tiempo a limpiar y a tener datos de calidad. Dicen, si entra basura, saldrá basura. Por lo tanto, tener orígenes, fuentes de datos y una preparación de esos datos adecuada para que las alucinaciones, como les dije, en un entorno adecuado no existan, los errores sean los menos posibles y haya una responsabilidad adecuada a cargo de una persona, sea parte de los mecanismos de control de este sistema de gestión y además con información a distintas partes interesadas, proveedores, accionistas, intermediarios, gobiernos con una alineación con el negocio y involucrando a terceros que pueden ser incluso los clientes, usuarios u otras partes interesadas. ¿Y quién se puede certificar en este sistema de gestión de inteligencia artificial, de privacidad o de seguridad de información? Básicamente todo tipo de organizaciones. Hemos tenido organizaciones certificadas desde una persona, dos personas, hasta grandes empresas transnacionales con operaciones en muchos países. En particular, para inteligencia artificial, no solo se certifican los que desarrollen herramientas de inteligencia artificial, sino aquellos que las diseñan, que las desarrollan, que las entrenan, que coordinan modelos globales, los reguladores, incluso si solo somos usuarios de inteligencia artificial, podemos certificarnos para identificar a través de esa certificación que el sistema de gestión nos ayuda a decidir qué herramientas son adecuadas, bajo qué reglas, qué información vamos a poder utilizar y con eso minimizar todos los riesgos que ya mencioné. Y de esa manera, estas certificaciones nos van a dar un valor al negocio, permitiéndonos un mejor acceso al mercado, como dije hace un tiempo, y hoy estamos en esa época para estos estándares, en donde son un factor distintivo que nos dará una menor fricción comercial, pero también internamente un esquema de gobernanza, de métricas, de resiliencia y de confianza con socios, clientes, accionistas, autoridades que harán que nuestra organización sea más elegible y confiable sobre otras, de tal manera que lo que hacemos es dar una confianza basada en esa trazabilidad y en esa revisión por parte de una tercera parte certificadora. Y esto también debería evitar caer en errores comunes. En muchos casos, las certificaciones de sistemas de gestión han caído en errores de tener alcances muy limitados. En México, por ahí había una empresa de telefonía hace muchos años que dijo ser la primera certificada en ISO 9000, pero lo que no dijeron es que no estaba certificado la calidad de sus procesos para prestar el servicio de telefonía, sino su servicio de facturación y cobranza, posiblemente el que menos le interesa a un usuario que funcione bien, de tal manera que tener un alcance adecuado, que no sea solamente un alcance muy reducido y que no es el core del negocio de la organización, sino que en realidad le da valor a la organización internamente y a sus clientes, es un punto importante. También crear evidencias cosméticas y superficiales solo porque el auditor dijo, o crear resultados, crear minutas o documentos solo para las revisiones es un error común, o que solo es un esquema operativo y que lo lleva a cabo algunas áreas de la organización, pero no es parte de una cultura completa a nivel organizacional, que no mida el desempeño y la realidad diaria, que los terceros, que hoy en la mayoría de los casos cuando vemos una vulneración de datos personales, de seguridad, vemos el nombre grande de una marca en las noticias y si leemos el artículo a detalle, veremos que no siempre fue esa gran marca la que fue vulnerada de manera directa. Muchas veces fue vulnerada un proveedor o alguien tercero que tenía una conectividad con ellos y por eso es importante que estos sistemas de gestión integren a los terceros proveedores
y, bueno, participantes del mismo ecosistema para tener un esquema de protección de la seguridad, privacidad y uso de la inteligencia artificial de manera adecuada, con un esquema de gobernabilidad adecuado al tipo de automatización y de procesos de toma de decisión que estamos delegando a estas herramientas. De tal manera que la certificación ayudará a dar visibilidad, competitividad, a implementar de manera segura las herramientas, a darle credibilidad y confianza a las organizaciones y a lograr un equilibrio entre la gobernabilidad, la innovación, de tal manera que a veces vemos los estándares como que inhiben la innovación y en realidad más bien deberían cimentar esos procesos de innovación para crear organizaciones más consolidadas y fuertes. De tal manera que los pasos para llegar a esa certificación es entender estos estándares. Hoy, a través de un webinar como esto y cursos de capacitación y al acompañamiento como el que hace Amerit, puede ser parte de este proceso de entrar en contacto y entender de qué se trata, hacer competente a la gente en lo que hoy tenemos. Seguramente las organizaciones no están en cero, ya implementaron alguna herramienta, ya tienen algún mecanismo de seguridad, han usado algo de inteligencia artificial, tienen algo de protección de datos personales, hacer un análisis de brecha para validar qué ya tenemos y qué nos falta. Y después la certificación, que detallaré en esta otra lámina, se hace primero con una revisión documental en donde validamos que a nivel teórico, por lo menos en los documentos, todo lo que dice el sistema de gestión está en cumplimiento en papel. Y después validaremos en una etapa 2 que eso que dice el papel se lleva a cabo en la práctica, en el día a día y se ejecuta por parte de las distintas personas en la organización. Eso en cada una de las etapas nos da un informe que pudiera tener en su momento no conformidades o incumplimientos, y no es como un examen que dice ya reprobaste, ya no puedes volver a hacerlo, sino podría haber una corrección a través de acciones de resarcir esa brecha identificada por parte de las organizaciones para después llegar a una remediación, una validación de parte de nosotros como organismo de certificación, y cuando eso está en cumplimiento, entonces se emitirá un certificado que tiene una duración de 3 años y que para mantenerlo vigente se requiere que cada año se haga una vigilancia para tener esa certidumbre de que el sistema de gestión sigue operando, y a los 3 años se hace una recertificación. Entonces, pues en resumen, lo que necesitamos es no solamente ver las certificaciones como algo que vamos a obtener para pegar un cuadro en la pared con un certificado, sino que nos va a llevar a una madurez interna, a un entendimiento más robusto y a un proyecto que no acaba el día que obtenemos el certificado. Cuando me invitan a entregar certificados, les digo, desafortunadamente este no es el final del proyecto, sino el principio del resto de sus días, en donde ahora esto, como ya dijimos, deberá adoptarse como prácticas permanentes para gestionar esos riesgos de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de privacidad. Muy bien, pues de mi parte eso es todo. Espero haberles proporcionado algo de información útil, práctica, y en estos últimos minutos vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Si me ayudan eh, Correcto. Muchísimas gracias, con el Pablo, chat. por la ponencia. Vamos Gracias. a continuar con las preguntas que nos ha hecho el público. Dice Santiago Quintal, respecto a lo que estábamos viendo acerca de los documentos de inteligencia artificial, ¿y qué es la microscopio electrovegetativa en realidad? No ¿Realmente existe, o tiene sea, sentido o eran. un nuevo argumento que entra en el sistema? No, no existe, o sea, lo que estoy tratando de decirles es, si no tenemos cuidado y no implementamos herramientas como eso que le estoy describiendo, esa inteligencia artificial se inventó un término que ni siquiera existía, que fue replicado por otras personas, que fue replicado en otras investigaciones y que ni siquiera existe, o sea, no, no tiene significado. Y la pregunta es, ¿cuántas veces que hemos usado inteligencia artificial hemos terminado con términos como eso
inventados y que no tienen ningún valor, pero que si no lo leemos, no revisamos y no se valida esa información, pues terminamos delegándole esa creación de valor a pues, un sistema de inteligencia artificial que tal vez no tiene suficiente capacidad para validar que eso es un error de un concepto que no existe. Completamente. Aquí nos preguntan, ¿de qué manera o qué criterio se utiliza para diferenciar la numeración dentro de los ISO? Ejemplo, 9000, 27000, 42000, etcétera. Es un criterio totalmente arbitrario. eh, lo que buscan es darle números cerrados a una familia completa, entonces la familia de calidad es la familia 9000 y hay la norma 9001 y 9002, 9010 y hay muchas estándares en la familia 9000. Lo mismo en 27000 para seguridad de información, 27001 es la que tiene requisitos. En la mayoría de los casos, la cabeza del sector, la cabeza que es el estándar certificable, es la que termina en 1, 9001, 14001, 27001, 42001. Y las demás de la misma familia son los que tienen mecanismos para dar ejemplos de implementación, guías y algunos otros pues, documentos complementarios que ayuden y soporten a los sistemas de gestión de esas familias principales. Pero son números en realidad arbitrarios. Sí. Aquí nos pregunta José Manuel Peinado, ¿qué tan segura es la información que suben las empresas a la AI? Tengo entendido que mucha de la información que se comparte con la inteligencia se vuelve pública. No es que se vuelva pública, pero si leemos las letras del contrato, porque aunque no paguemos por ella, al aceptar los términos y condiciones, estamos aceptando un contrato, dice que la información que subamos, ellos la podrán utilizar después para reentrenar su inteligencia artificial. Entonces, no es que se vuelva 100% pública, pero si esa información era información valiosa que ellos detectan como algo que pueden utilizar para reentrenar su sistema y con ello mejorarlo. Entonces les decía, si ahí están mis secretos de negocio, mi valor agregado, y lo subo a una inteligencia artificial gratuita, entonces después ellos podrán utilizarlo, reentrenarlo, la inteligencia artificial tomará esta información como parte de las respuestas que puede dar y tal vez después mi competidor use la misma inteligencia artificial y yo habré perdido esa ventaja competitiva porque mi competidor va a tener las mismas respuestas que yo tenía como mi secreto. Y por lo tanto, tener mecanismos de inteligencia artificial que tengan un contrato especial, por ejemplo, la mayoría de las versiones de paga de esas mismas inteligencias artificiales, las que quieran, Claude, Gemini, ChatGPT, la mayoría tienen contratos especiales para sus versiones de paga que dicen que no se utilizará esa información para reentrenar a la inteligencia artificial en sus siguientes versiones. Por aquí nos preguntan, ¿qué tan demandada ha sido la certificación ISO en seguridad e inteligencia artificial? Ejemplo, ¿cuántas empresas se están certificando al año? ¿Hay algún sector que lo demande más? ¿Y qué dificultades se enfrentan durante el proceso de certificación por parte de la empresa? ¿Son más técnicos o humanos? ISO publica cada año lo que le llaman el ISO Survey. Y los últimos resultados del ISO Survey, de la encuesta de ISO, mencionan que de los más rápidamente crecientes fue ISO 27001 de Sistema de Gestión de Seguridad de Información y que el último ISO Survey menciona que el número de certificados todavía no es tan grande para inteligencia artificial, pero la rapidez de crecimiento del sistema de gestión de inteligencia artificial está siendo altísimo. Por lo tanto, si bien hoy el número de certificados de 42001 del sistema de gestión de inteligencia artificial está muy por debajo de la de 9000, que es pues el más reconocido y el más utilizado porque es más genérico, o por debajo de 27001, que es de seguridad de información, pues ha tenido un crecimiento muy grande. En México ya tenemos empresas certificadas, desafortunadamente apenas hay pocas. En Latinoamérica, México es el país que encabeza la lista, seguido de Brasil y después Colombia, Argentina, por ahí van en empates. En Europa hay muchos más certificados y en Asia también hay una tendencia más grande y como bueno, una madurez mayor.
Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes? La verdad es que el problema más común es creer que esto es un proyecto, como les dije, que se acaba el día de la certificación, que se resuelve con documentos, procesos, escritos y que nada más alguien los tiene que desarrollar, ponerlos en un cajón y enseñárselos al auditor el día que venga a revisar, cuando en realidad yo he visto implementaciones que ni siquiera tienen procedimientos escritos de esa manera, que los procedimientos son la operación diaria de la organización, su ADN, la comunicación y autorizaciones no es tener minutas o algún otro documento, si la forma adecuada dentro de esa organización es hacerlo a través del correo electrónico o a través de un sistema de mensajería instantánea, se puede utilizar esos registros como parte de los sistemas de gestión. Entonces creo que el error más común es que hagamos un sistema alterno para tratar de dar cumplimiento a lo que dice el estándar y que no sea un reflejo de la realidad y del día a día de la organización. Muchas gracias, Pablo. Por aquí nos preguntan, ¿existe un estudio de la rentabilidad de las empresas que están certificadas en ISO y las que no? No sé si a nivel de rentabilidad, pero lo que sí ha habido son estudios de los niveles de exigencia. Una de las preguntas que hacía hace un momento que omití contestar es en qué sectores se pide más. Y hay sectores que son altamente demandados, pero también depende de los países. Déjenme darles un ejemplo. En países como Japón, cualquier entidad bancaria, financiera o de los sectores aledaños al sector financiero, seguros, fintech y varios otros, es obligatorio estar certificado en ISO 27001. En países como México no es obligatorio y por lo tanto el país que más certificados tiene en ISO 27001 de seguridad de información es Japón, justamente por obligaciones regulatorias como esta. Pero hay otros sectores, por ejemplo, los sectores de automatización industrial, de servicios, aquellos que tienen que ver con información sensible, las empresas para proteger sus finanzas y sus secretos de negocio han implementado esto, sobre todo en las que pues han logrado consolidar propiedad intelectual que llega a niveles altamente valiosos. Entonces, no conozco algún estudio que hable de la rentabilidad, pero sí de la exigibilidad y de qué tan elegibles se vuelven las organizaciones en distintos esquemas. Hay, pues, ciertos tipos, por ejemplo, en Latinoamérica es muy común hacer licitaciones para elegir proveedores, ya sea licitaciones públicas o privadas para elegir proveedores para un producto o servicio, y los estándares ISO se han vuelto, pues, en muchos de los casos, el parámetro de referencia principal para elegir esos proveedores. Por aquí nos preguntan, ¿confiarías tu defensa legal en la inteligencia artificial con una empresa auditada? Definitivamente, aunque la empresa sea auditada, si fue adecuadamente auditada, entonces la defensa legal no podría ser delegada al 100% a la inteligencia artificial, porque como les dije, ante ciertas situaciones de riesgo, necesita ponerse a una persona como responsable de la toma de decisiones para que valide, para que autorice, para que corrobore, y por lo tanto, sí delegaría mi defensa legal a una empresa que fue adecuadamente certificada y que entonces tiene procesos de automatización, de validación, en donde involucra inteligencia artificial, sí, para la parte rápida, para la parte de identificar patrones, para la generación, pero también que involucra a la gente en las fortalezas que tiene la persona, en la empatía, en la pensar fuera de la caja, en validar entornos que no están en los datos de entrenamiento, y por lo tanto yo creo que hoy el secreto no son las empresas que utilicen 100% inteligencia artificial ni las que utilicen 100% solo gente, sino las que logren hacer esos pares humano-máquina, haciendo una mejora de las capacidades de las personas con estos esquemas de inteligencia artificial. Por aquí comenta Javier Cornejo, si nos puedes comentar sobre la importancia que es la validación de competencias en un proceso de auditoría, incluyendo temarios y autoridad del instructor en la materia, dando certeza a un auditor, sobre todo en 42001. Ok.
Pues, bueno, creo que ya dio gran parte de la Sí, respuesta, pero definitivamente ok. que los auditores Sí, sean no solo. competentes y el que la gente, o sea, si al final estamos diciendo que esto requiere de herramientas, pero también de personas, de procesos, pues necesitamos que esa gente lo conozca, pueda ser repetible, pueda validar, sepa cuándo puede tomar una decisión la inteligencia artificial, cuándo necesita meterse al humano en tomar las decisiones o en soportar esa responsabilidad. Por lo tanto, también que los auditores sepan las reglas, la regulación aplicable en la localidad, los ejemplos, los casos de uso, los abusos que ya han sucedido, los errores comunes y problemas en distintas industrias, pues será también un factor relevante para darle valor a los auditados. Completamente. Por aquí pregunta Javier Fernández que ¿cómo les ha ido implementando el ISO 42001? Bueno, un punto importante a mencionar es que nosotros, NICE, no somos implementadores, nosotros somos un organismo de evaluación de la conformidad, o sea, un certificador que por regla no puede implementar. De hecho, justamente hacemos alianzas con organizaciones, como en este caso Amerit, que nos invitó a dar este webinar, que sí hacen acompañamiento, asesoría, implementación, y nosotros hacemos la parte de evaluación para los fines de certificación. Entonces, bueno, nosotros no hacemos esas implementaciones, pero lo que sí les puedo decir es que hemos visto un crecimiento en la demanda de las certificaciones, en la demanda de la gente que quiere conocer, en la demanda en la gente que está logrando certificaciones y además también en hace poquito un caso de éxito de una organización certificada que pasó de ser una empresa de 10 personas a una empresa como de 600 o 700 personas en poco tiempo, gracias a apalancarse de certificaciones, de sistemas de gestión, de auditorías que lo llevaron a consolidar, a hacer esa disciplina, esa repetibilidad, esa confiabilidad, tanto digital como física, que nos lleva a ser una empresa más elegible y para ganar más proyectos. Completamente. Por aquí nos preguntan de igual manera, ¿cuál es el valor agregado de NICE? Les puedo decir varios valores agregados. Uno, la participación en la estandarización. No son estándares que conocemos de segunda o de tercera mano. Nosotros somos un organismo de estándar, no solo de certificación, sino también de estandarización y participamos en estos comités, en los comités de ISO, de la IEC y de varias otras instituciones de estandarización a nivel internacional de primera mano. Por decirlo de alguna manera, con mucho orgullo, aunque con poca modestia, yo soy el editor de ISO 27001 a nivel mundial, o sea, yo soy el responsable del estándar de seguridad de información en el mundo ante ISO y la IEC, de tal manera que tenemos ese nivel de involucramiento. Digo con mucho orgullo y poca modestia, hay texto de mi puño y letra en estos estándares que hoy les platiqué para inteligencia artificial, para seguridad de información, para privacidad, pero no solo de mi autoría, ahorita me hablé en primera persona, pero la gente, los auditores en NICE conocen a ese nivel. Segundo, la especialización. Buscamos tener auditores especialistas en cada uno de los mercados, en cada uno de las verticales de negocio, en cada uno de las industrias, de tal manera que no sea una auditoría, a veces yo le llamo de manera informal, una auditoría palomera de solo tener un checklist y decir tienes o no tienes, poniendo palomita o tache, sino en realidad que la pregunta y la cuestionamiento sea algo que le agregue valor a la organización, que le ayude a mejorar y a cumplir sus objetivos, no los caprichos del auditor, y creo que ese es otro factor importante. Y tercero, la reputación. Somos el líder en materia de certificaciones en tecnologías y eso creo que también da un nombre fuerte a las empresas que están certificadas con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que con esa pregunta podemos cerrar. Muchísimas gracias por esta gran presentación, esta gran cátedra. ¿Te gustaría terminar con algunas palabras? Pues solamente invitarlos a adoptar este camino, que el final no es la certificación, sino más bien el final es la confianza de los clientes, de la confianza de los accionistas, de los gobiernos y de los distintos entes que necesitan interactuar con nosotros, darnos información y creer en nosotros o elegirnos por encima de otro proveedor a través de las certificaciones, tendremos un valor competitivo y llevaremos a cabo
pues una mejor integración en ese ecosistema que ya les mencioné de confianza digital. Muchas gracias y gracias por la invitación a impartir el webinar. No, hombre, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Aquí están el correo de Pablo, su Twitter de igual manera, la página de Nice, de igual manera aquí mismo en la página de LinkedIn pueden encontrar la página de Merich con información de Nice de igual manera. Y este webinar lo podrán encontrar justo en esta página y dentro de la siguiente semana en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo las veces que quieran. Nuevamente, Pablo, te agradezco mucho tu gran ponencia y muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.